Una bendición poder compartir con todos y cada uno de ustedes, pues mayormente en esta perseverancia del sí de María y en este proceso de formación, pues son mujeres y nos agrada tener un espacio para poder conversar, para poder reflexionar, para poder meditar, pero sobremanera quisiera destacar el valor de la formación. Y de verdad que se siente uno a gusto cuando tiene un tiempo y un espacio para poder compartir, especialmente cuando el encuentro es con la palabra de Dios. Vamos a disfrutar muchísimo de esta experiencia que no es desde ahora, sino que desde muy antes se viene dando un proceso, un acompañamiento que nos lleva a las escrituras, que nos lleva a la palabra, cuyo objetivo es despertar en nosotros todavía un deseo más grande. Por eso nos sentimos contentos y le invito para que usted desde la comodidad de su casa este, disfrute de esta experiencia. Y quisiera pues iniciar de la siguiente manera con esta jaculatoria, diciendo, Sacratísimo Corazón de Jesús, en vos confío. El Señor les conceda la paz para sus vidas, para sus familias. Y quisiera iniciar con una evocación. ¿Qué es lo que más le ha impactado a usted de la vida de Jesús de Nazaret? ¿Se ha puesto a pensar en algún momento? ¿Podría usted detenerse un momento y reflexionar dentro de las muchas experiencias y de lo que usted en el camino ha conocido? ¿Qué es lo que más le ha impactado de Jesús de Nazaret? La experiencia de formación que vamos a continuar en esta noche es el Evangelio de Juan. Vamos a acercarnos al Evangelio de una manera muy particular, quizás no como una predicación como habitualmente lo hacemos, pero vamos a enfocarnos para conocer un poquito más sobre este Evangelio, que sería el cuarto Evangelio en el orden que está en la Biblia. Ya desde antes ustedes estuvieron meditando y conociendo un poquito sobre el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, y se me ha confiado compartir con ustedes el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es el cuarto Evangelio canónico del Nuevo Testamento. Cuando hablamos de canon bíblico, estamos hablando de una lista oficial de aquellos libros que forman parte de la Biblia. Y dentro del canon bíblico de esa lista está el Evangelio de Juan. El apóstol Juan, hijo de Zebedeo, fue redactado, este Evangelio originalmente fue redactado en griego hacia finales del siglo I, más o menos entre el año 90-95, otros lo ubican entre el año 95 y año 100 después de Cristo. Eh, Redactado en la ciudad de Éfeso, lo que es actualmente Turquía, donde ahorita pues una ciudad de estudio arqueológico. La ciudad de Éfeso era un importante centro comercial y cultural del Imperio Romano en Asia Menor. Ahorita vamos a ir descubriendo por qué es importante hablar del origen del Evangelio. La tradición de la iglesia cristiana,
lo atribuye al apóstol Juan, el discípulo a quien Jesús amaba. El discípulo amado fue redactado para complementar los evangelios sinópticos y reafirmar la divinidad de Cristo. Qué interesante. Ya de aquí, pues hay algunos conceptos que sería bueno tenerlos muy claros. Cuando hablamos de evangelios sinópticos, son aquellos escritos, documentos, los evangelios que tienen relación, que están de alguna forma concatenados, como lo es el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos y Lucas. Pero el evangelio de Juan particularmente reafirma en su mensaje la divinidad de Cristo Jesús. Entonces, si a usted y a mí nos preguntaran así concretamente cuál es el mensaje principal o el propósito principal del Evangelio de Juan, usted y yo diríamos enseñar y reafirmar la divinidad de Cristo Jesús. La mayoría de los expertos piensan que es una obra de un círculo juánico, una comunidad formada alrededor de su enseñanza, basado en un testimonio oral y escrito. Importante apuntar esto y considerarlo porque lo que nosotros ahora tenemos como escritura y como evangelio, ¿verdad? En aquel tiempo no fue así. En aquel tiempo, la transmisión del evangelio, del testimonio de Cristo Jesús, evangelio siempre será buena noticia, fue de manera oral. Y ya después, obviamente, mucho tiempo después, es donde se empezaron a dar escritos, a ponerlo por escrito, ¿verdad? Entonces, es importante darnos cuenta que sí existió una comunidad formada alrededor de la enseñanza del discípulo y del apóstol, basado en un testimonio oral y escrito. Auditoría tradicional, Juan habría dictado sus recuerdos, su experiencia, su testimonio a los discípulos que con él caminaron, ¿verdad? Por eso es muy reconocida esta comunidad, porque mucho de lo que se fue recogiendo, de lo que se fue documentando, fue gracias a esta comunidad, así se llama, comunidad juánica, ¿verdad? Y parte del testimonio del discípulo amado de Juan. Si usted y yo vamos al capítulo 21 del Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 24, nos va a llamar poderosamente la atención lo que dice. Y cito, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las ha escrito. Aquí lo que está hablando es directamente del apóstol Juan, confirmando que él es la fuente del testimonio y el autor de los relatos sobre la vida y la obra de Jesús. Sobre la vida y la obra de Jesús. Propósito principal, para reafirmarlo, mostrar en el texto la identidad mesiánica de Jesús y su naturaleza divina preexistente desde la creación. De eso se ocupa el Evangelio. Ya desde los primeros versículos del primer capítulo lo podemos identificar. Es apremiante el tiempo, pero les sugiero por favor leer con detenimiento el primer capítulo y el segundo capítulo de Juan para identificarnos con esto que les estoy diciendo. Muestra la identidad mesiánica de Jesús y su naturaleza divina, preexistente desde la creación. Porque el verbo de Dios, ¿cómo dice el Evangelio? Porque el verbo de Dios se hizo carne. Y de ahí en adelante usted disfruta de la lectura. Muy teológico es este evangelio,
pero también el Espíritu Santo nos ayuda a comprenderlo. Características únicas de este evangelio. Y digo únicas porque vamos a ver cómo nos vamos a distanciar un poquito de la experiencia y de la exposición de los sinópticos, de los cuales ya nos hablaron y creo que están tomando nota y siempre es importante. A ver, características únicas, quiero comunicarles, ¿verdad? Que no es biografía cronológica como los otros tres. No es biografía cronológica. Recordemos en el Evangelio de Mateo. ¿Cómo inicia el Evangelio de Mateo? Nos inicia el Evangelio de Mateo en el conocimiento de la cronología, de las descendencias, de todas aquellas generaciones que estuvieron antes de Jesús. El Evangelio de Juan es testimonio teológico, lo que busca es revelar quién es Jesús. Como dice el texto de la palabra, el verbo se hizo carne para que creyendo en él tengamos vida en su nombre. Entonces, ahí es donde esto se pone interesante. A diferencia de los otros evangelios, Juan, sí, se enfoca profundamente en los discursos teológicos y presenta los milagros de Jesús como señales. Y van a ver ustedes que en la medida que podamos leer, meditar, estudiar el Evangelio de Juan, disfrutaremos mucho. Y esas diferencias están muy marcadas. Al igual que los otros evangelios, habla de milagros, ¿verdad? Pero, pero el Evangelio presenta discursos teológicos y presenta los milagros de Jesús como señales que apuntan a su gloria divina. Como, por ejemplo, el famoso prólogo, ¿verdad? El prólogo del Evangelio. Estoy hablando del primer y segundo capítulo, cuando dice en el principio existía el verbo, la palabra, ¿verdad? Y el verbo se hizo carne. Es fundamental para la doctrina de la encarnación. Si hay algo que nos puede ayudar teológicamente a poder comprender la doctrina de la encarnación, tiene que ser el Evangelio de Juan, no los otros, sino el Evangelio de Juan. Se distingue claramente el Evangelio de los tres evangelios llamados sinópticos por su estilo, por el contenido, por la estructura y la profundidad teológica, y sobre todo por rasgos más exclusivos. Quizás no voy a ocupar el tiempo hablando de capítulos o de cantidad de capítulos y de algunas cositas muy rudimentarias que, pues, posiblemente ya las conozcamos, ¿verdad? Pero vamos a irnos acercando un poquito cada vez más, propósito explícito y definidos de este evangelio. Es el único que dice claramente por qué se escribió. Si escuchamos, yo hago mención a los evangelios anteriores porque quiero ir marcando un poquito las diferencias. Si nosotros escuchamos de los otros evangelios no dice así tan clarito por qué se escribió, pero el evangelio de Juan sí. Si vamos al evangelio de Juan, tomamos el texto de la palabra y vamos al capítulo 20, versículo 30 y 31, recuérdenlo bien, ahí encontramos claramente el por qué se escribió. Juan 20, capítulo, versículo 30 y 31. Y cito, estas señales han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en él tengáis vida en su nombre. Palabra de Dios, y alabamos, Señor. Ahí está claro. Estas señales han sido escritas para que creáis en el Hijo, para que creáis en Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo en él tengamos vida
en su nombre, vida eterna. Por eso el Evangelio también vamos a encontrar en muchísimos pasajes, en muchísimos versículos que nos habla de la vida eterna. No es solo para narrar hechos el Evangelio, sino para provocar la fe y ofrecer, por supuestamente, la vida eterna. Estructura distinta. Este Evangelio se divide claramente en dos partes. Tome nota. Está apuntando usted. Este Evangelio se divide en dos partes y esas dos partes también permiten así conocer el mismo libro del Evangelio. El Evangelio se le conoce como el libro de las señales. El libro de las señales. Si meditamos el capítulo, desde el capítulo 1 al capítulo 12, entonces vamos a darnos cuenta por qué se le llama el libro de las señales. Porque recoge los 7 milagros que están en el Evangelio y son llamados señales, no solo prodigios, como se ve en los otros evangelios, sino que el Evangelio eh, nos da revelación de quién es Jesús. Dentro de ese capítulo 1 al capítulo 12 incluye el discurso y el encuentro con personas concretas. ¿Y cómo disfrutamos nosotros cuando vamos a la palabra y el Evangelio de Juan y encontramos esos 3 momentos o esos 4 momentos de diálogo de Jesús y acontecimientos? Con Nicodemos es uno, la mujer samaritana, el ciego de nacimiento y Lázaro. Eso está en esos capítulos. Los milagros más estos discursos concretos. Ahora bien, no solamente se le ha reconocido como el libro de las señales, también se le conoce como el libro de la gloria. El libro de la gloria. Al meditar del capítulo 13 al capítulo 21, únicamente Juan detalla la última cena con los discursos de despedida. Esos discursos de despedida están entre el capítulo 14 y el 17 del Evangelio. También se encuentra aquel acontecimiento, el lavatorio de los pies, la así llamada oración sacerdotal, que está en el capítulo 17, y la pasión y resurrección desde una óptica de exaltación, no solamente de sufrimiento. A ver, un dato único que podemos hallar en este evangelio, un dato único, que no están en los otros evangelios. No narra, el evangelio no narra la institución de la Eucaristía en la última cena. En su lugar pone el lavatorio de los pies. Pero, aquí hay un pero muy importante, el sentido de la Eucaristía se detalla así muy claritamente en el capítulo 6, cuando Jesús revela y dice, yo soy el pan de vida. Recién, la Iglesia Universal ha propuesto en la liturgia para toda la Iglesia que meditemos una vez más en este Evangelio, en el capítulo 6. ¿Por qué? Porque celebramos la solemnidad del Corpus Christi, donde no solamente reconocemos, sino celebramos y hacemos fe pública de la presencia de Jesús con su cuerpo, con su sangre, con su alma y su divinidad. Algo que en los otros evangelios no lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque el relato solamente está en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Bueno, pero yo les hablé a ustedes de 7 milagros o signos en el Evangelio de Juan y vale la pena detenernos. Sé que ya los
hemos escuchado en repetidas ocasiones, pero para eso es la formación, para no correr, para ir poquito a poco, para despertar en nosotros el interés de conocer la palabra, para saber que cuando alguien predica la palabra podamos entenderla, cuando se anuncia, cuando se proclama la palabra en la liturgia, en la misa, podamos entenderla. Pero sobre todo, para que cuando se nos da la responsabilidad de compartirla, sepamos muy bien que es de la palabra y es desde la palabra que se debe predicar el evangelio, el mensaje de Jesús. Los 7 milagros o signos del evangelio de Juan. Juan así lo llama, signos, porque revelan la identidad divina de Jesús y son señales de la vida eterna. Qué profundo, ¿ah? Qué profundo. Son señales de la vida eterna. Muestran la divinidad de Jesús. Vamos al primero. ¿Cuál sería el primero? El primero lo encontramos en el capítulo 2, versículo del 1 al 11. Sí, capítulo 2, versículo del 1 al 11. Comúnmente lo conocemos como las bodas de Canaán, la conversión del agua en vino. Ese fue el primero. Manifiesta su gloria y sus discípulos creyeron en él. Es así como Jesús inicia su ministerio. Es así como Jesús inicia su ministerio. Y desearía poder profundizar un poquitín más, pero es que si me detengo a profundizar en cada uno de los milagros, pues no avanzaríamos, ¿verdad? Pero qué tremendo este acontecimiento, este hecho, cómo impactó la vida de aquellos que con Jesús compartían, especialmente cuando se escucha, no tienen vino. Hagan lo que Él les manda. Son palabras de la Santísima Virgen María, que acompañaba a Jesús en ese momento. Segundo signo, milagro, la curación del hijo del oficial real. Sí, la curación del hijo del oficial real. En Canaán, hijo de un funcionario de Cafarnaúm. ¿Dónde encontramos eso? En el capítulo 4. Ahí en el capítulo 4 encontramos ese acontecimiento, del versículo 46 al 54. Segundo signo que muestra sobre todo su autoridad sobre la enfermedad a distancia. ¿Qué es lo que sucede? Que un hombre llega y busca a Jesús y le dice que uno de sus criados o uno de sus súbditos está enfermo. Y Jesús se llena de admiración al escuchar a este hombre, ¿verdad? Porque dice que en todo Israel nunca había escuchado una fe como la de aquel hombre. Y Jesús muestra su poder, su divinidad y autoridad, curándolo desde a distancia, por decirlo de alguna manera. Tercero, tercer signo y milagro, curación del paralítico en el estanque de Betesda. Qué hermosos detalles, qué pintoresco es este momento, qué hermoso el diálogo, qué bonito es acercarse y poder no solamente conformarnos con escuchar, haber leído la palabra, conformarnos con haber escuchado predicar la palabra, sino poder visualizar aquellos detalles en torno al estanque de Betesda. Ese acontecimiento está en el capítulo 5 de Juan, versículo del 1 al 15, la curación del paralítico. ¿Cuántos años tenía ese paralítico ahí? ¿Desde cuándo estaba esperando ser curado en ese estanque? Esperando que un dios pagano de Esculapios bajara al agua y removiera las aguas y quedaran curadas. Esa es la creencia en aquel tiempo. Sin embargo, se encuentra con Jesús, tiene el encuentro con Jesús y su vida cambia. Tercer signo, muestra su poder sobre la debilidad y el pecado. Concreta la frase.
¿Qué muestra este tercer signo? La curación del paralítico en el estanque de Betesda muestra el poder de Jesús sobre la debilidad y el pecado. Concreto. Vamos al cuarto. Alimentación de 5,000. Cuando vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo del 1 al 14, eh, Jesús viene siendo acompañado de sus discípulos y una gran muchedumbre le acompaña. Jesús pide que los despidan para que se vayan a sus casas. Sin embargo, hay necesidad de comer. Y dice que sin haber contado los niños y las mujeres, aproximadamente habían 5,000. 5,000 hombres. Usted lo recuerda muy bien. 5,000 hombres. Y ahí ocurre un gran milagro. Cuarto signo, en concreto, revela que es el pan de vida que sustenta espiritualmente. Y a través de aquel acontecimiento que se dice, yo soy el pan de vida. Quinto, camina sobre el mar. Camina sobre el mar. Esa es la quinta señal en el capítulo 6, versículo 16 y 21. Por favor, yo sé que me están poniendo mucha atención, pero si ven que voy un poquito rápido citando los textos bíblicos, me lo indican para que vayan anotando. Caminar sobre el mar. Juan capítulo 6, versículo del 16 al 21. Quinto signo. Muestra dominio sobre la naturaleza y el caos. Qué tremendo lo que viven los discípulos y los apóstoles de Jesús en aquel momento. Sin embargo, Jesús, así como lo dice el Evangelio de Mateo, tiene autoridad sobre el cielo y la tierra y muestra ese dominio sobre la naturaleza y el caos. Sexto, sexta señal, curación del hombre que nació ciego. Curación del hombre que nació ciego. Hay momentos en la palabra, cuando usted se encuentre, donde usted va a disfrutar mucho más de todo lo que rodea el acontecimiento. Pero hay otros momentos como este de la curación del ciego de nacimiento, que lo que más impacta es el diálogo, los diálogos. Los que les gusta la predicación disfrutan mucho de esto. El diálogo. Juan capítulo 9, versículo del 1 al 7. Ahí encontramos este sexto signo. Abre los ojos espirituales para reconocer a Dios. Mensaje concreto. Abre los ojos espirituales para reconocer a Dios. El séptimo milagro, signo, es la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro. Juan capítulo 11, versículo del 1 al 44. Juan capítulo 11, versículo 1 al 44. Ese es el séptimo y mayor signo, se puede decir así, y mayor signo. Declara, revela, anuncia, impacta en la vida de aquellos cuando Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Ven, podemos ir ya comprendiendo por qué el Evangelio tiene características diferentes. Por eso la evocación al principio era muy importante. Quizás no tanto para dar una participación, porque estamos de forma virtual, pero sí para que usted se pusiera a pensar un momentito, ¿qué es lo que a mí más me ha impactado
de la vida o de los hechos de Jesús de Nazaret. Hablemos un poquito del lenguaje y el estilo del Evangelio. El lenguaje y el estilo del Evangelio. Bueno, yo espero que estén disfrutando de la enseñanza porque yo disfruté muchísimo tratando de ordenar la guía y con gran expectativa esperaba este día, ¿verdad? El vocabulario del Evangelio es repetitivo y simbólico. Vamos a encontrar mucho de eso. Usa palabra clave que carga mucho significado. Por ejemplo, vida, luz, verdad, camino, verdadero, conocer, permanecer, mucho, gloria. Todos estos términos, este lenguaje es propio del Evangelio. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida? O allá por el capítulo 15, cuando dice, yo soy la vid y los sarmientos, y que permanece. Ven, permanecer. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Entonces también es importante ver el estilo propio del Evangelio y el lenguaje, que poquito a poco lo vamos a ir descubriendo. Yo creo que ya en ustedes está despertando la sed de leer el Evangelio completo. Yo creo que más de una o más de uno va a decir, mañana empiezo. Voy a empezar con mi libreta y voy a ir poquito a poco disfrutando de este Evangelio. En el Evangelio encontramos frases cortas, profundas y a la vez poéticas. El estilo es un estilo reflexivo, casi que diría un estilo meditativo. También hay discursos largos que bien podemos identificar en la lectura, ¿verdad? Discursos largos. Jesús habla extensamente y desarrolla temas complejos. Por ejemplo, el buen pastor. El, el, el capítulo 10, qué hermoso. Capítulo 10, ahí encontramos ese discurso del buen pastor. Y dentro del discurso, cuando dice, yo he venido para que todos tengan vida y vida en abundancia. Juan 10:10. El ladrón viene para robar, matar y destruir. Yo soy el buen pastor que da la vida. La vid, capítulo 15. ¿Recuerdan? La vid, todo un discurso, la vid y los sarmientos. La vid y los sarmientos. Bueno, ni qué decir, allá por el capítulo 14, cuando Jesús empieza a hablar de la promesa del Padre. ¿De qué nos está hablando? Del Espíritu Santo. Correcto, del Espíritu Santo. En los sinópticos los sinópticos habla más Jesús de parábolas, ¿verdad? De parábolas. Eh, es que es interesantísimo. Todo. Recordemos que Evangelio es uno. Evangelio es solo uno. Según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas, según San Juan. El Evangelio es la vida de Jesús. Pero cómo disfruta uno también. A mí me encanta muchísimo el Evangelio de Mateo. Me encanta muchísimo ese capítulo 13. Bueno, pero no quiero desviar la atención. Capítulo 13 de Mateo es el sermón de las parábolas. Dentro de este Evangelio de Juan hay simbolismo y hay cosas, dualismo, voy a decirlo de esa forma. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos habla de luz y también nos habla de oscuridad. Nos habla de verdad, pero también nos habla de mentira. Nos habla de vida y nos habla de muerte. Hace poquito cité el ladrón viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Ven ustedes? Ese simbolismo, ese dualismo, ¿verdad? En fin, uno disfruta mucho. Ahora bien, vamos a entrar a una parte sumamente interesante. Nada más quisiera
un paréntesis, Gaby, ¿me recuerda a qué hora tengo el tiempo? Perdón. Sí, le agradezco mucho. A las 8:30 generalmente terminamos. Ahí cualquier cosa, si se pasa un poquitico, no hay problema. Bueno, vamos a hacer vigilia, no hay problema. Vamos a una parte muy interesante del Evangelio, pero muy interesante. Totalmente marca una gran diferencia en relación a los evangelios anteriores, así vistos, enseñados y parte de la formación que ya ustedes han recibido. La teología del yo soy. La teología del yo soy. Esta es su característica más, ¿qué diría yo? Más famosa o potente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí entra un tema que debe recibir un trato especial, un trato exclusivo dentro de lo que es el conocimiento de la Biblia. Se llama el tema de la revelación. Jesús se presenta con afirmaciones absolutas que remiten al nombre de Dios revelado en Moisés. Vean ustedes, el nombre de Dios revelado en Moisés. Yo soy, el yo soy. ¿Por qué cito a Moisés? Porque necesariamente para comprender este contexto y esta conexión bíblica o concordancia, habría que leer el capítulo 3, versículo 14 del libro del Éxodo. Recordemos que Dios está teniendo un plan maravilloso. ¿Cuál es ese plan? Liberar al pueblo de la esclavitud. Recordamos también que Dios habla con Moisés y Moisés tiene un encuentro con Dios bajo el signo o el símbolo de la zarza ardiendo. Pues bien, dentro de ese diálogo Moisés dice, y si me preguntan quién eres, ¿qué le voy a decir? Entonces, ¿cuál es la revelación de Dios? Yo soy el que soy. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Bueno, no voy a profundizar en todo lo que yo soy porque posiblemente vamos a tener otra parte muy interesante, ya no para ir viendo el esquema estructural, la construcción del Evangelio, sino meditar un poco más sobre el mensaje del Evangelio. Yo soy el pan de vida, es aquello que ya les hablé. Yo soy el pan de vida. Juan 6:35. Yo soy, reveló Jesús, la luz del mundo. Juan 8:12. Y yo me ponía a pensar, ¿qué sentirían los discípulos, los apóstoles, al haber escuchado a Jesús decir, yo soy la luz del mundo? ¿Qué habrán pensado? Pero, ¿qué habrán sentido ellos cuando Jesús, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5 versículo 14, Jesús les dice a ellos, ustedes son la luz del mundo? Ven ustedes, todas estas cosas, todos estos datos y estas revelaciones se van concatenando y vamos descubriendo un mensaje poderoso, un mensaje muy grande. Voy con el otro yo soy. El otro yo soy lo vamos a ubicar en el capítulo 10 de Juan. Capítulo 10, versículo 7. Yo soy la puerta de las ovejas. Voy en ese mismo capítulo donde Jesús dio a conocer otro yo soy. Yo soy el buen pastor. Juan 10:11. El otro yo soy en el Evangelio de Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. Uno que hace un momento les cité, pero que siempre es importante tenerlo muy presente en el Evangelio, sobre todo que podamos tenerlo ahí subrayado, ¿verdad? Es que es hermoso.
porque los contextos de estos yo soy, hay mucha enseñanza, mucho de qué meditar y de qué reflexionar, sobre todo hacer lección divina. Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y en qué contexto lo dijo Jesús? Se los dejo de tarea. Se los dejo de tarea. Muéstranos al Padre. ¿A dónde vas? Donde yo voy, ustedes no pueden ir ahora. Y dentro de ese contexto del yo soy camino, verdad y vida, Jesús le dice, mire, yo me voy y les voy a preparar un lugar para que donde esté yo estén ustedes conmigo. En la casa de mi Padre hay muchas. Y claro, cómo nos llena de esperanza esa revelación de Jesús. Y el último yo soy lo hallamos en el capítulo 15 versículo 1 cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Y ya desde ahí, con ese yo soy la vid verdadera, usted puede hacerse una gran pregunta, pero ¿por qué Jesús dice la vid verdadera? ¿Será que es que hubo una vid falsa? Y todo eso nos remite al Antiguo Testamento y a algunos profetas para darnos cuenta que la figura de la vid no es algo eh, recurrente nada más en el Evangelio o en el Nuevo Testamento, sino que ya desde el Antiguo Testamento se habla de la vid, pero eso es materia para otro día, enseñanza para otro momento. Ningún otro evangelio recoge estas revelaciones tan directas de la identidad divina de Jesús. Ningún otro, solo Juan, solo Juan. Contenido exclusivo en este evangelio. Lo que solo y únicamente aparece en el Evangelio de Juan. Hechos, personajes y diría yo enseñanzas que no están ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas. El prólogo, ¿verdad? El prólogo que ahora yo se lo cité, ¿verdad? Que así como arranca, el prólogo es así como inicia, como arranca el Evangelio, sobre todo vamos a sintetizar, sobre todo si ustedes leen el capítulo 1, versículo del 1 al 18. Entonces ahí es donde encontramos concretamente el prólogo, ¿verdad? Es la presentación más elevada de la divinidad de Jesús, de la divinidad de Jesús. Encuentros únicos que están únicamente en el Evangelio de Juan y en ningún otro. El encuentro con Nicodemo y aquella exhortación de Jesús, tienes que nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Encuentro único, aquel que Jesús tuvo con una mujer sentado él en el brocal del pozo de Jacob. ¿Quién era? Sí, ven, qué rápido. ¿Se acordaron? La mujer samaritana. Y encuentro único, qué hermoso. Cómo dignifica predicar de este encuentro único cuando se habla con la mujer. Capítulo, capítulo 8, versículo del 1 al 11. El encuentro de Jesús con la adúltera. Qué, qué increíble. Es que qué increíble, ¿verdad? Ayer tuve la oportunidad de estar con la comunidad de Jornada de Vida Cristiana en Paraíso de Cartago y me invitaron para que les ayudara sobre cómo organizar y cómo predicar un mensaje. Y disfrutamos mucho y de hecho aproveché estos contextos que hoy comparto con ustedes para poder
para poder darle riqueza a la dinámica de poder organizar y predicar un mensaje. Otro encuentro único que está en el Evangelio de Juan, no hay otro evangelio que lo cite, es la resurrección de Lázaro, allá por el capítulo 12. Recordemos que Lázaro era hermano ¿de quién? Correcto, de Marta y María. De Marta y María. Y ahí hay un acontecimiento, bueno, tendría que leer usted el capítulo 12. Milagros únicos, la boda de Caná, la curación del hijo del funcionario, en fin, la curación del paralítico, ahí en la piscina de Bethesda, eso ya lo cité, pero son milagros que no están en otros evangelios. Acontecimientos y grandes enseñanzas, pues el lavatorio de los pies, como mandamiento del amor y el servicio. Ya con solo decirlo así, ya tiene una aplicación pastoral, el lavatorio de los pies como mandamiento de amor y de servicio. La promesa, oigan, qué hermoso. Como ningún otro evangelio, la promesa detallada del Espíritu Santo, el paráclito, el defensor, el consolador, el guía. Qué interesante entrar en ese capítulo 14, desde el 13, 14 y 15, para entender aún más eh, eh, ese cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo, que dará y tendrá lugar, como lo vimos en la solemnidad de Pentecostés, cuando se lee en los Hechos de los Apóstoles. La oración sacerdotal, bueno, eso está en el capítulo 17, ya lo dije, ¿verdad? Eh, bueno, y qué decir del el capítulo 21, ¿verdad? Las escenas propias de la resurrección de Jesús, ¿verdad? De la resurrección de Jesús, que es muy importante, ¿verdad? Ahora bien, eh, para ir aprovechando el tiempo, ¿verdad? Mensaje principal del Evangelio de Juan. El núcleo central es la revelación, palabra clave esta noche, palabra clave, revelación de Jesús como Hijo de Dios, la palabra hecha carne que vino para dar vida eterna a quienes creen en Él. Ese es el núcleo, así, ese es el núcleo central, la revelación de Jesús como Hijo de Dios. La palabra hecha carne, que vino para dar vida eterna a quienes creen en Él. Qué importante, ¿verdad? Puntos claves, la identidad de Jesús es el verbo. Jesús es el verbo, es la palabra, es el verbo eterno, que estaba con Dios y era Dios y se hizo hombre para habitar entre nosotros. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 14. El propósito de su venida. Según el Evangelio de Juan, el propósito de su venida no es condenar al mundo, sino es para salvar al mundo. Porque tanto amó Dios, dice el Evangelio. Porque tanto amó Dios, ¿verdad? El camino de la salvación, quien cree en Jesús no perece, lo dice el Evangelio, sino que tiene vida eterna. Y quizás ese sea el versículo más sobresaliente o quizás más leído o más meditado este, de todo el Evangelio. Juan 3:16. Juan 3:16, ¿verdad? Bueno, algo importantísimo ya para finalizar, vivir por la fe. La obra del Espíritu Santo es muy bien comprendida, ¿verdad? La comunión con Dios y la promesa de la resurrección para quienes permanecen en su amor. En resumen, y con esto concluyo así de forma muy
muy sencilla, muy concreta, ¿verdad? Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. El Evangelio de Juan, como ningún otro, nos habla de la vida eterna. Es el Evangelio del discípulo amado. El Evangelio del discípulo amado. Y para ir a la oración, quisiera también dejar por ahí una tareita. Hay un símbolo, todos los evangelios están representados eh, con un símbolo, ¿verdad? Y el Evangelio de Juan está representado con el águila. Hay mucha iconografía, muchas pinturas, mucho arte que pone, la iconografía pone el águila porque es el símbolo de Juan y casi siempre con una escritura en las garras del águila. Ese es el símbolo de Juan. Ahora bien, ustedes se harán la pregunta, ¿y por qué es el símbolo del Evangelio de Juan? Eso se los dejo de tarea. Eso se los dejo de tarea. Pues bien, hermanas y hermanos, es una reflexión muy sencillita la que quise compartir con ustedes, diría muy concreta, afirmaría muy práctica, ¿verdad? Para despertar mayormente el deseo de estudiar este Evangelio, de comprenderlo, de disfrutar de su lectura, de su mensaje, ¿verdad? Me siento agradecido con el Señor la oportunidad que se me da con el Ministerio del Sí de María y el haber compartido con ustedes en esta perseverancia y espacio de formación. Les invito a que tomen una actitud de oración según lo que se ha establecido para esta noche. Vamos a ir a un momento de oración y desde su corazón dele gracias a Dios que existe esta palabra, que existe este evangelio, esta buena noticia para nosotros. Porque si hay algo que primordialmente fortalece en nosotros el evangelio de Juan, son las virtudes teologales de la fe, de la esperanza y del amor. Cierre sus ojos, que vamos a orar en este momento. Hoy, Señor, queremos agradecerte por todo lo que tú nos has dado, por toda esta enseñanza que tú nos haces reflexionar, abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente para ser discípulos como tú nos has enseñado. Y con este Evangelio de San Juan, de Juan, su discípulo amado, que siempre él estuvo a los pies de nuestro Señor Jesús, que fue el discípulo que nunca lo dejó, que fue ese discípulo atento a todo el sufrimiento que Él llevó por cada uno de nosotros para liberarnos, para perdonarnos hoy como este Evangelio y como Juan, su discípulo amado. Queremos ser ese discípulo a los pies de tu cruz. Hoy queremos que nos veas como este discípulo, a cada uno de nosotros como tu discípulo amado. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque entregaste la vida por cada uno de nosotros. Hoy queremos agradecerte grandemente, Señor Jesús, por todo lo que tú nos has dado. Gracias a este evangelio nosotros vamos a evangelizar y ser semejantes a Juan. Que nunca nos soltemos de esa cruz, que siempre estemos a los pies del Maestro. Enséñanos a ser ese discípulo a cada uno de nosotros, que seamos ese discípulo amado por nuestro Señor Jesús. Él nos ama a todos, Él nos quiere siempre y está atento con los brazos abiertos para recibirnos.
pero a veces nosotros se nos olvida que tenemos un Padre amoroso, un Padre que a veces lo abandonamos, que a veces no ponemos como este Evangelio de Juan, la mirada puesta en nuestro Dios, en esa cruz que Él nunca se desprendió. Y cuando ya Él suspiraba, ya sus últimos suspiros que Él daba, y junto a María, esa madre preciosa, esa madre que siempre está ahí abriendo los brazos para llevarle todas las súplicas y necesidades a su Hijo amado. Ese discípulo le dice, mi Señor Jesús, ahí tienes a tu madre. Y él le responde, Hijo, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo. ¿Qué quiso nuestro Dios? Entregar a su madre en los brazos de Juan, entregárselo para que él la protegiera, se la llevara para su hogar, para su lugar donde Juan iba a estar. Hoy queremos, Señor Jesús, también traerte a nuestra casa, que tú siempre estás con cada uno de nosotros, Señor Jesús. Tú habitas en cada corazón, en cada mente de tus hijos amados. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque nos has instruido, nos has enseñado que somos tus discípulos amados. Gracias, Señor Jesús, porque siempre estás esperando el amor sincero de cada uno de nosotros. Enséñanos, enséñanos a evangelizar y amar a todas las personas alrededor de cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús, y junto con nuestra Madre Santísima, como en esa cruz que estuviste, en el sufrimiento, en el dolor, en todo lo que tú pasaste. Y tú te has ido para prepararnos a cada uno de nosotros una morada, una habitación allá en el cielo, para que cada uno de nosotros lleguemos un día a encontrar con ese Dios bueno, ese Dios maravilloso, que Él nos va a decir, somos ese apóstol querido por nuestro Señor Jesús, que somos cada uno de nosotros. Gracias, gracias por esta noche maravillosa que nos has hablado a través de este discípulo amado que es Don William, como perseverante, él con esas enseñanzas que tiene para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor Jesús, porque has estado grande con nosotros. Hoy quiero dar una oración muy linda, ¿verdad? Que es de de este evangelista Juan, y que Dios me lo ha permitido y lo voy a compartir con cada uno de ustedes. Señor Jesús, en tu evangelio nos dijiste que yo soy el camino, la verdad y la vida. Hoy caminamos contigo sin mapa, como María en la Anunciación. Hoy perseveramos en lo invisible como María en el cenáculo. Danos tu paz, la que en medio de la cotidianidad seamos mujeres y hombres de fuerza, con fuerza y dignidad. Como, como el Señor Jesús, que fue verbo, que te hiciste carne y que habitaste. Hoy queremos agradecerte. Gracias, gracias por ese verbo, por esa carne, por este mensaje tan evangelizador para cada uno de nosotros. Yo soy la luz del mundo. Vea qué lindo cómo nos habló hoy nuestro Dios. Yo soy la luz del mundo. Seamos nosotros, cada uno de los que estamos aquí en esta evangelización y aprendizaje, ser luz para los demás, ser luz para donde hay oscuridad, nosotros llevar ese mensaje, esa luz que el Señor nos manda a cada uno de nosotros. Ser luz para aquellas personas que están encerradas, que a veces no creen en ese Dios bueno, en ese Dios maravilloso, que Él está vivo, que Él está con cada uno de nosotros.
y al lado está nuestra Madre Santísima. Seamos luz en nuestros hogares, en nuestros hijos. A veces no los comprendemos, pero Dios nos ha dado luz para poder alumbrar, no poner esa lámpara debajo de nuestra cama, nuestra mesa, sino que encender esa luz para cada uno de nuestra familia, que es donde más cuesta. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Gracias por esa luz que nos estás dando, por estos aprendizajes. Gracias por utilizarnos a cada uno de nosotros como tus mensajeros. Hoy te alabamos, hoy te bendecimos y te damos la gracia. Te damos gracias. Gracias, Señor Jesús, porque has estado grandemente con cada uno de nosotros. Y junto a ti está nuestra Madre Santísima. Donde está la Madre está el Hijo. Todo esto te lo ponemos y te lo entregamos a ti, Señor Jesús, porque tú vives, porque tú reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.